Y son cosas que ustedes ya saben, ¿no? La estructura, que la estructura de la agraria exista, es un borrador del proyecto de tesis que van a subir al modo de manera virtual. Con toda esta estructura que ustedes ya han visto, ya hemos visto en varias clases. Como instrucciones, lo siguiente. En primer lugar, debe estar en APA 7. El documento debe estar en APA 7. En segundo lugar, el punto 1, que es problema de investigación, además de la formulación, la pregunta, debe contener subtítulos de antecedentes de problema y situación problemática que ya hicieron, ¿no es cierto? Ya citaron. Listo. Los puntos 2, 3 y 5 se redactarán conforme a las prácticas, ya los tienen. 2, objetivo, 3, justificación, 5, hipótesis. En teoría ya lo hemos avanzado, en teoría ya lo tienen. El punto 4, revisión de literatura, contendrá la estructura. O sea, no van a hacer el marco teórico. El marco teórico, normalmente en un proyecto de 9, 10 páginas, ustedes no lo van a hacer. Van a poner la estructura, o sea, digamos, el índice de lo que debería tener el marco teórico. Por ahí citarán 2, 3 citas que encuentren. Ustedes han hecho una búsqueda de literatura breve, ¿no? Las fuentes referenciadas en el punto 10, ¿no es cierto? Que es la bibliografía. En el punto 4, metodología que vamos a hacer hoy, lo que les voy a pedir es, al menos, eso no quiere decir que tengan que hacer un párrafo, sino al menos, es lo mínimo, para considerar que la metodología la han realizado, un párrafo describiendo el procedimiento. Ahora vamos a explicar eso, de modo narrativo, para desarrollar la investigación. Pero no puedo poner ahí la fecha y la operacionalidad, a ver si puedes, eso es más. Lo mínimo es el párrafo. A veces, lo digo porque a veces pasa de que, profesor, ¿por qué me puso en mi trabajo 13? Si hice lo que usted me pidió. Claro, hiciste lo mínimo que pedí. Tú sabes, lo hemos hecho en clase, hay más. Lo mínimo que yo te pido es esto, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, porque a veces me reclaman y no sé cómo explicarme, lloramos juntos. Ya. Los puntos 7, 8 y 9 no se realizarán en el borrador, que es cronograma, presupuesto y colaborador, ya hemos explicado por qué no. En el punto 10 de bibliografía ponen todas las fuentes citadas en el trabajo, las de situación problemática, las de antecedentes del problema y las del marco teórico, la revisión de la literatura. En el punto 11, anexos, va a poner la matriz de consistencia del proyecto. Eso lo vamos a hacer juntos, en una clase. No creo que sea la próxima, la siguiente debe ser, o de repente es la próxima, donde vamos a hacer la matriz de consistencia. Voy a explicar cómo se hace. Teniendo todo lo anterior, es fácil hacer una matriz de consistencia. Bueno, si no tengo nada, claro, es súper difícil, pero si tengo ya hipótesis, tengo objetivos, tengo problemas, sé cuáles son mis variables, sé lo que voy a investigar, la matriz de consistencia es muy sencilla. Bueno. El trabajo va a ser subido en la plataforma Moodle dentro del plazo establecido. Debe tomar las precauciones para hacerlo con anticipación, porque fuera del plazo no se va a recibir. No hay correíto, profe, recíbame por favor, no hay. Ténganlo en cuenta desde el comienzo, por favor, para evitar los problemas y malos ratos. La sustentación del trabajo se realizará mediante el método 3DMT, el día y hora y medio indicado a anticipación. Obvio, no sé si ya les explicaré esto, aunque algunos ya lo saben. La rúbrica de evaluación es esta, o sea, cada examen, cada trabajo va a tener esta rúbrica y va a ser evaluado por esta rúbrica. La revisión de originalidad, que va a valer 3 puntos, se le va a pasar el Turnitin para que no copien y peguen, recuerden que deben parafrasear, y se le va a pasar el GPT-0, que es el detector de inteligencia artificial, digamos, que no es perfecto, pero más o menos nos puede dar una idea del porcentaje de IA que se midiendo, ¿no? El GPT-0. Claridad del problema de investigación y el título. Miren, problema y título, coherencia de objetivo e hipótesis, desde la mano. La hipótesis plantea una suposición y el objetivo la acción para demostrarla. 2.
La justificación, 3 puntos. Redacción de contenido y citas, aunque utilicen adecuadamente la redacción, o sea, el parafraseo y el citación, 2 puntos. Redacción adecuada de la metodología que vamos a ver hoy, 2 puntos. Bibliografía actualizada, recuerden que vale más aquello que está más arriba de la pirámide y los últimos 5 años. Pesa más que sea más antiguo o que esté más abajo en la pirámide que vimos en la clase pasada. Se acordarán un poco. Consistencia de la matriz, eso lo vamos a hacer en su clase, la matriz, y el uso adecuado de APA. ¿De acuerdo? Hoy día también vamos a hablar sobre APA, porque APA no solo es citación, también es una cosa. La fecha de entrega para usted, que no se va a recibir en PDF, si lo mandan en PDF va a tener 0 ese trabajo. No le voy a poder pasar ningún detector de originalidad. Por favor, lo mandan en Word, lo suben en Word. Si no, se atienen a las consecuencias. Estoy avisándoles, lamentablemente, probablemente ustedes que vienen temprano no tengan necesidad de que yo les haga énfasis. A los que no están, son a los que me lo van a mandar en PDF mismo y nada. Para ustedes que es el grupo B, martes, la entrega es el 1 de julio. Porque ustedes están acabando, me parece, esta semana, la siguiente semana, después del 1 de julio. Porque nosotros no hemos perdido clases, más que una, estamos acabando la siguiente semana, que sería el 8, que es cuando van a dar su examen final. El 1 de julio es entregar el trabajo. ¿Listo? Parece un montón, pero si hacemos cuentas, martes 1 de julio son 3 semanitas. No hay más. Se acaba el ciclo. Estamos 10 de junio ya. Entonces son 3 semanitas, pero, como digo, ya tenemos avanzado bastante, ¿no? Así que, en teoría, no debería ser una carga muy pesada para ustedes. Preguntas sobre el trabajo general. Esto ya está en el Moodle, lo pueden descargar o ver. Preguntas, está claro. Dime. El examen final va a ser la sustentación del proyecto. Brevemente. Explicarle su consistencia, someterte vas a argumentar. ¿Qué estás investigando? ¿Va a ser una exposición? Sí. Creo que logramos la primera. Va a ser la sustentación breve de tu proyecto. Sí, efectivamente. Si te das cuenta incluso en las notas que ustedes han visto, y ya les he subido, ahí aparece con calidad las prácticas, aparece el trabajo escrito y aparece la sustentación. Entre los dos vale 40%, 50%, y este 10% es lo que nos obliga el sílabo de actitud. Supongo yo participación, asistencia. ¿Profesor, qué es opcional? Olvídense, no dice nada. Nada. Para empezar una nota. Sí, era, ¿no? ¿Verdad que no les he dejado? Ya se olvidaron. Sacaron mal. ¿No? Ustedes ya han dado las 6, ya han dado hasta acá, para poner las notas. Sí, este va a ser, la próxima semana se lo dejo. Brevemente hacer para quien quiera preparar una nota de práctica. Si no, no lo hacen, simplemente no pasa nada. Bien. Entonces, vamos a hacerlo de la metodología ahora. La semana pasada mencionamos que la metodología era la descripción de los procedimientos o métodos que voy a utilizar para solucionar mi problema, para demostrar mi hipótesis, para lograr el objetivo. ¿No? Recuerden que el objetivo, la hipótesis y el problema van sobre lo mismo, tienen las mismas variables, tienen la misma delimitación, ¿no? Y entonces esa descripción de los procedimientos o métodos que voy a utilizar
utilizar para resolver mi problema, demostrar mi hipótesis o realizar y lograr mi objetivo es lo que se llama metodología, el cómo. Yo les había ya mencionado esto, todo esto entra en la metodología. Yo qué les voy a pedir como mínimo, el procedimiento que está aquí, por la descripción del procedimiento. Esto se realiza de manera narrativa, ¿de acuerdo? Y solo es enunciativo. O sea, lugar y duración del estudio, diseño, universo y muestra es enunciativo. Métodos, variable y procedimiento es discursivo, o sea, ustedes lo explican. Y en los últimos dos, métodos de recolección de material de equipo, también es enunciativo, solo lo menciona. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Cómo será mi párrafo de metodología? La presente investigación se llevará a cabo en la Universidad Nacional Agraria de La Molina y tendrá una duración de 3 meses. Y ahí es el primer punto. Punto seguido. Tendrá un diseño prospectivo longitudinal con un universo de, no sé, 500 vacas del establo de la agraria y una muestra significativa de 65 vacas, que es con lo que va a trabajar. O sea, universo, muestra. Por supuesto se presenta para árboles, para plantas, para cultivos, para personas, universo y muestra. Si ya hay métodos que van a usar, técnicas establecidas, que ustedes ya han investigado y que van a usarlas, se describen en métodos. Aquí en variables se operacionaliza, ahora voy a explicar qué cosa, cómo se hace esto. En procedimiento describes qué vas a hacer. Voy a tener 2 grupos de control, a uno le voy a aplicar durante un mes esto, al otro no, luego voy a comparar, los datos los voy a procesar con el SPSS, voy a establecer cuadros de correlación y daré los resultados. Ese proceso de lo que vas a hacer se describe en procedimiento. Los métodos de recolección de información son básicamente 2, primera mano, segunda mano, directos, indirectos, es decir, teoría y práctica. Ahí no hay mucho que hacer, simplemente se pone eso. Y en materiales y equipos, la descripción de todos los materiales y equipos. Vamos a detallar eso. Diseño de estudio, que es dependiendo qué es, o sea, esto no es ponerse a ver qué diseño le pongo a mi trabajo, ¿no? Esto es, a ver, quiero hacer esta investigación, ¿qué diseño le corresponde? Yo les había recomendado la semana pasada a googleen diseños de investigación o entren a una inteligencia artificial, esas que les gusta hacer todos los días, y pídale cuáles son los diseños de investigación. Y entonces va a aparecer 20 y tantos, 30 y tantos diseños. La idea es identificar cuál es el mío, nada más, o cuáles son los míos. Les pongo algunos ejemplos que tienen que ver con los trabajos que se hacen aquí en la clase. Por ejemplo, según tiempo de ocurrencia, un diseño puede ser retrospectivo y prospectivo, o prospectivo. ¿Qué quiere decir retrospectivo? Que los datos que voy a sacar de la realidad ya pasaron. Es decir, voy a investigar cuál fue la producción de arándanos en el año 2003, del 2003 al 2023. Los datos ya pasaron, ¿de acuerdo? Ese es un diseño retrospectivo. Si yo no tengo todavía datos, voy a conseguir los datos en mi investigación, entonces es prospectivo. Si los datos ya fueron capturados, es retrospectivo. Si los datos todavía no han sido sacados de la realidad, es prospectivo. ¿De acuerdo? Si va a ser una secuencia única de inicio y fin, se dice que tiene un diseño longitudinal. Si va a ser por periodos, se dice que tiene un diseño transversal. Voy a investigar cuál fue la producción de leche el año 2025 en el establo de la agraria, de enero a diciembre, eso es longitudinal. Voy a investigar cuál es la venta de leche molinera en los meses, en los veranos de los últimos 5 años, solamente verano 2021, 22, 23, 24 y 25, veranos. No es longitudinal, no es una sola, es por etapas, en una época determinada. Eso es transversal. Bueno, o sea, ¿puede ser retrospectivo y transversal? Sí. ¿Puede ser retrospectivo y longitudinal? También. Se pueden combinar, no se descarta.
Lo más común es hacer un diseño o proponer un diseño según el análisis y el alcance de la investigación. Entonces, si mi investigación va a explicar un fenómeno, se dice que es explicativo. Si va a comparar fenómenos, es analítico. Si va a describir un proceso, es descriptivo. Si va a trabajar con laboratorio o con trabajo de campo, es experimental. Si va a trabajar con personas, con seres humanos, por ética se dice que con los seres humanos no se puede experimentar, por lo tanto se le llama cuasi experimental cuando trabajo con seres humanos. ¿Ya? Entonces, si yo investigo, teniendo eso en claro, a ver, si yo quiero investigar cuáles son los cambios de un árbol de eucalipto bajo ciertas condiciones durante el periodo de 3 meses, ¿qué sería? No, Experimentales. tampoco. O sea, voy a plantar un eucalipto, voy a ponerle ciertas condiciones y voy a ver cómo crece y describir primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. Es descriptivo. ¿Cuándo es analítico? Cuando voy a comparar. Ejemplo, la metodología XXX es superior en efectividad a la metodología YY. ¿Qué voy a hacer? Sacar resultados y comparar. ¿Cuál es el método más eficiente entre este y este para lograr comparar? Pero no sería mejor decir diseño comparativo. Se le llama analítico. Ese es el nombre que tiene. Claro, es un estudio comparativo, pero el diseño es analítico. Si voy a trabajar, pues no sé, con la cantidad de moléculas, si voy a hacer una modificación de nitrógeno a un fertilizante, ¿no? Eso es laboratorio, ¿cierto? Eso es experimental, a ver qué pasa. Si voy a trabajar percepción del sabor de mi nuevo jugo de arándanos con zanahoria, de percepción del consumidor o de los niños, entonces eso es cuasi experimental, porque voy a trabajar con personas. Las personas van a ser sometidas a un grupo de enfoque, o a un test, o a un conjunto de preguntas. Cuando trabajo con personas, siempre se dice que es cuasi experimental. ¿Ya? Entonces, puede ser retrospectivo, transversal y explicativo, sí, claro. O cualquier otra mezcla, no hay problema. Por ahí siempre me pregunta, profesor, ¿y puede ser descriptivo y analítico a la vez? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí se puede, pero son dos investigaciones. O sea, ¿recuerdan cuando formulamos en el problema y decimos cuál es el proceso de elaboración de tal cosa y cómo se relaciona con tal otra? Y hay un y que yo les he dicho, ¿no? Cuando ustedes ponen un y no es que no se pueda, se puede, pero quiere decir que vas a investigar dos cosas, ¿no? Entonces, claro, en la primera vas a describir y cuando tengas los resultados lo vas a comparar con otra cosa, o sea, es descriptivo y analítico. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, mi investigación, ¿dónde encaja? Vamos a ver, ya que están ustedes aquí y yo tengo sus trabajos por acá. Si no me equivoco, ustedes son B. A ver. Por ejemplo, el problema es ¿cómo influye uso de recubrimientos comestibles a base de almidón de trigo en la vida útil de las fresas? ¿Qué es esto? ¿Una descripción? ¿Una comparación? ¿O voy a probar a ver qué pasa? Para saber, ¿yo voy a describir o voy a probar algo a ver qué sucede? Es diferente. O sea, yo voy a observar, estoy describiendo. Pero si yo acá voy a hacer algo, no solo voy a observar y describir, sino voy a participar en el proceso, voy a ponerle uso de recubrimientos comestibles a base de almidón al trigo, normalmente no tiene, ¿no? Entonces voy a ponerle y voy a ver cómo afecta su almacenamiento. Eso es experimental. Voy a ponerle el recubrimiento y voy a ver cuánto dura. Como acá no dice fecha y no dice que es pasado, se asume que es prospectivo, o sea, recién lo voy a
A ver, vamos a otro. Transversal sería. ¿Ah? Transversal. No dice. O sea, el formato no dice. Sería transversal si lo va a hacer por etapas y sería longitudinal si va a hacerlo de una sola. Aquí no dice. El problema no lo dice. Supongo que la empresa tiene un periodo. Ya, pero el problema no lo dice. Debería decirlo, no lo dice. Si el problema no lo dice, no hay forma de suponer el diseño. ¿Ya? A ver. ¿Quién está? Al azar. Diseño. ¿Diseño está? No está. ¿Para qué? Paso mi saliva. Miki. Tampoco. Así estás. A ver, ¿qué dice acá tu problema? Las trampas cromáticas de forma circular para la caza de insectos son más efectivas que las cuadradas para el manejo de Liliomyza huidobrensis en el cultivo de lechuga. ¿Qué vas a hacer aquí? Comparar. Entonces, es un diseño aritmético. Voy a comparar las cuadradas con las redondas a ver cuál es más efectivo. Normalmente en el objetivo acá no está, pero el objetivo dice comparar, analizar. Ya sabemos que es analítico. Fabricio, tu problema es ¿cuál es el intervalo óptimo de potencial de hidrógeno durante la digestión aerobia que genera menor demanda bioquímica de oxígeno en el afluente de una laguna aireada de tratamiento de elementos de agua natural de carbono? Ya, pregunta, esto lo vas a tomar la muestra de la laguna, pero esto lo vas a hacer en laboratorio, ¿cierto? Entonces es experimental. Entonces dice, es simplemente enunciar, diseño, esa es la parte del diseño. ¿Ya? Dime. ¿Cómo sería si voy a tomar muestras? Yo voy a hacer un estudio. Ya. ¿Cómo? ¿Pero qué vas a hacer con esas muestras? ¿Las vas a comparar? ¿Vas a ver si funcionan? ¿Qué vas a hacer con las muestras? Yo voy a sacar cálculo. A ver, ¿dónde está? ¿En tu problema está? ¿Acá está tu mides? Cantidad sobre sedimentos. ¿Está acá? Sí. A ver. ¿En qué medida? Estás poniéndote acá. O sea, tú aquí en tu formulación tú dices qué diseño es, ¿no? ¿En qué medida afecta la sedimentación a la capacidad de almacenamiento de agua de la presa Ayamachay en la provincia de Yagua? O sea, acá tú no vas a modificar nada. Tú vas a observar cuál es el efecto de la sedimentación. Vas a medir la sedimentación, no vas a intervenir. Porque si yo le agrego algo para ver si disminuye la sedimentación o no, ya estoy experimentando, manipulando, ¿no es cierto? En este caso no. Tú estás simplemente observando. Es una investigación descriptiva. Descriptiva. Tú vas a ver, no vas a participar en nada, vas a simplemente ver cómo afecta la sedimentación en la capacidad de almacenamiento de agua. Vas a medir, vas a observar, vas a recopilar datos y darme el resultado. Bien. Entonces, ese es el caso del diseño. ¿Ya? En la parte del universo y muestra, ustedes deben definir cuál es el universo y cuál es la muestra. Si es que aplica, ¿no? A ver, yo quiero medir, a veces no aplica. Por ejemplo, en el caso de la sedimentación, ¿cómo afecta la sedimentación en el agua? O sea, no hay muestra. Yo voy a ir a ese lugar, voy a observar y voy a tener resultados. No hay muestra, no hay universo. No aplica. Pero si voy a trabajar con gallinas, o voy a trabajar con árboles, o voy a trabajar con cultivos de papa, o voy a trabajar con aves, o voy a trabajar con personas, no lo puedo aplicar a todas las aves, a todas las personas tengo que dejar una muestra, ¿no? Vamos a la población de aves, son 10.000 aves en este bosque, bueno, voy a tomar como muestra 60 aves, y las analizaré, las veré, las seguiré, no sé qué haré con estas aves, pero estableceré cuál es mi universo y cuál es mi muestra. Eso es lo que hay que establecer acá, simplemente. Es una recomendación, ¿no? Antes, para la muestra, sobre todo, ustedes contrataban a un estadístico, acá hay varios estadísticos, ¿no? Para que te hallara la muestra adecuada que debías utilizar con más o menos 5% de error.
Ahora hay inteligencias artificiales y hay páginas web donde tú entras y pones ahí cuál es tu universo, cuál es tu muestra, cuál es el margen de error que quieres y automáticamente aplica la fórmula y te dice tu muestra debe ser de tanto, ¿no? Pero siempre es bueno consultar información de expertos para que nos ilustre sobre las técnicas de muestreo específico en el trabajo que yo estoy haciendo. Pero más allá, no. Los métodos a usar, ¿de acuerdo? Básicamente, pues son, en caso de ustedes, estadísticos y teóricos, ¿no? Si ustedes en su problema enuncian un método, o sea, ponen un método, acá el método a usar tienen que explicar en qué consiste ese método. Por ejemplo, ¿cuál es la eficiencia del método tal para el logro de tal cosa? Voy a medir eficiencia. Ya, pero yo estoy poniendo un método, ese método debe estar escrito. El método tal consiste en tal cosa, tal cosa, tal cosa. Es por eso, el método a usar. Pero si no está en la formulación. Si no está en la formulación, ustedes aquí definen qué método van a usar. De repente en su marco teórico han encontrado un método de medir. No, el enunciado también. Tendrían que describir en metodología, describir en qué consiste tu método. Si no hay método para medir lo que quieres medir, vas a tener que crear un método. Y ese método normalmente está basado acá, o sea, según la teoría, dice esto, y por lo tanto voy a medir con un test, con una fórmula, con una hoja de observación, con un modelo matemático, ya tú decides. Porque a veces, por ejemplo, los de estadística suelen decir, ¿no? Voy a crear un modelo matemático para medir tal cosa. Ya, pues, pero ¿cuál es el método? Tu modelo matemático. Tu modelo matemático debería estar definido acá. Es el método que vas a utilizar. Por eso yo suelo decirles, ¿no? A veces es arriesgado, no quiere decir que no se pueda, a veces es arriesgado en tu formulación del problema poner de qué manera o cómo, como pregunta del problema, porque ¿qué es cómo? Metodología. O sea, tu respuesta va a ser un método, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cómo? La respuesta es de esta manera, un método. Pero ese método tendría que ser explicado acá, si lo hubiera. En la parte de variables de estudio lo que se hace es la operacionalización. ¿Qué es la operacionalización de variables? Tu variable ya está en tu problema, ya la definiste, ya sabes cuáles son. Pero acá se operacionaliza. ¿Esto qué cosa es? Me indicas con detalle cómo la vas a medir. ¿Cómo vas a medir? ¿Cómo vas a medir? Es establecer indicadores de medida. O sea, ¿qué vas a medir? ¿Cómo vas a medir? Los indicadores que se identifiquen deben estar referidos a la información que sea posible de obtener. Vamos a hacer acá otra pruebita. Vamos a sus trabajos. González. Castro. Quesada. Jara. A ver, Jara. Acá está tu formulación. ¿En qué medida ha influido la tasa de deforestación? Pregunta, acá mi variable es tasa de deforestación. ¿Cómo mide la tasa de deforestación? ¿Cómo se mide una tasa de deforestación, verdad? Hay un medidor de tasas de deforestación. Número de árboles, metros cuadrados, ¿no? Espacios. Imágenes espectrales. O sea, la pregunta es, ¿cómo voy a establecer subió la tasa o bajó la tasa? ¿O es una alta tasa o es una baja tasa? Yo tengo que establecer indicadores. Pueden ser dos. ¿Quién determina cuánto? Yo, como investigador, yo. De repente mi tasa de deforestación solamente voy a medirla con cantidad de árboles. Nada más. Yo establezco la cantidad de árboles. Se va a medir con la cantidad de árboles. Pero de repente hay más cosas, ¿no es cierto? Imágenes espectrales, tierras eriazas, ¿no? Entonces yo pongo ahí 3, 4 cosas. Entonces, en función a la cantidad de tierras eriazas, a la cantidad de individuos en los árboles y en función a las mapas espectrales, yo establezco que la tasa subió o bajó o lo que fuera. Yo digo cómo voy a medir mi tasa de deforestación, que es mi variable. La otra variable es variación poblacional. ¿Cómo mido la variación poblacional? Libertad.
Está dominado. ¿Cómo mido la variación poblacional? ¿Solo cantidad de monochoros? Nada más. Si es nada más, bueno, la variación poblacional se medirá con la cantidad de población. Es tu operacionalización. Esa es la manera. Hay variables que no necesitan operacionalización. Por ejemplo, temperatura. Agarro un termómetro y mido la temperatura. ¿Indicadores para qué? Mido la temperatura. Pero calidad, tengo que tener indicadores. ¿Cómo voy a medir la calidad? Tamaño, color, duración, diseño. Yo tengo que determinar qué voy a utilizar para medir esa variable. Ese es el proceso de operacionalización. Malky, Andrés, por ejemplo acá, tu problema es en qué medida el nivel de temperatura. Si tú solamente pones temperatura, no necesitas operacionalizarla. Pero cuando pones nivel, yo digo, sí, voy a establecer niveles. El nivel alto va a ser de tal temperatura, el nivel medio va a ser de tal temperatura, el nivel bajo va a ser de tal temperatura. Yo establezco niveles. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la operacionalización. Decime cómo vas a medir. Afecta significativamente a la evapotranspiración del cultivo. ¿Cómo mide la evapotranspiración del cultivo de maíz? ¿Hay un instrumento para hacerlo? Si hay un instrumento, no necesitas operacionalizar, simplemente la variable se medirá con el instrumento tal. También hay métodos. Si hay método, es el método. Se va a utilizar el método tal que consiste en A, B, C, D. En este caso sería el diseño descriptivo, porque voy a observar. Y después que observes, ¿qué vas a hacer? Con eso anotarlo, la data y hacer los cálculos para que me pueda dar una estimación de cuánto. Claro, es descriptivo porque solo lo vas a observar, no vas a intervenir. ¿Cierto? No vas a intervenir ahí, vas a medir en qué medida la temperatura afecta la evapotranspiración. No vas a intervenir, no vas a modificar nada, no es experimental, es descriptivo. Flores. Nombre Sabia. A ver, Sabia. Tu problema dice: ¿de qué manera pueden aplicarse las técnicas de análisis estadístico junto con modelos de machine learning sobre los datos del INEI para anticipar la condición de pobreza en los lugares ayacuchanos, identificando las variables más determinantes en este fenómeno? Hubiera sido ideal trabajando contigo esto antes, ¿no? Esto de acá no va en la formulación, ¿de acuerdo? ¿Esto dónde va? ¿Dónde va esto? Situación problemática, aquí, donde me explicas, ¿no? La formulación es solo la pregunta. Pero a ver, acá hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo acá va a ser complicado encontrar las variables por la forma como está redactado. ¿De qué manera pueden aplicarse las técnicas de análisis estadístico? ¿Cómo se aplican las técnicas de análisis estadístico? Como técnica de análisis estadístico. O sea, es como decir, ¿de qué manera sumo un 4 más un 8? Sumando. No hay mucho que pensar aquí. No sé si de qué manera te convenga, ¿ya? Junto con modelos de machine learning. O sea, acá tú vas a hacer, mira lo que dice tu problema, es meterte en problemas líos, ponerme en complicaciones graves, problemas graves. Tú dices, ¿vas a aplicar técnicas de análisis estadístico? No dices cuántas, una, dos, no, ni dices cuál, todas. Y lo vas a aplicar junto con modelos de machine learning sobre los datos de INEI que tú no vas a conseguir porque ya están los datos, para anticipar la condición de pobreza en los hogares ayacuchanos, identificando otro tema, variables más determinantes en este fenómeno. Mira, acá hay varias investigaciones, estimado Joaquín, ¿ya? Tienes una, por ejemplo, si es que son más eficientes las técnicas de análisis estadístico o los modelos de machine learning para anticipar condición de pobreza en hogares ayacuchanos. Es una investigación. Otra investigación es cuáles son las variables más determinantes
de ¿cuál fenómeno? La pobreza. ¿Ya? Ahora acá no dices cuántas técnicas de análisis vas a usar, ¿no? Y acá hablas de modelos de machine learning, como mira varios, y tu problema debe ser específico, ¿no? Acá hay líos. Me hubiera gustado irlo trabajando desde hace varias semanas, como venimos haciendo con varios de tus compañeros. Pero bueno, eso es lo que te podría decir. Acá hay algunos líos. ¿Qué cosa es lo que iba a hacer? Iba a hablar de la operacionalización, ¿no? Aquí, como está planteado, está bien complicado operacionalizar porque tus variables no son claras. Técnicas de análisis estadístico, ¿cuántas hay? Bastante. Entonces no dices nada diciendo las técnicas de análisis estadístico. Tendrías que coger una técnica, sería lo ideal. La técnica tal, ¿no? Vas a compararla acá junto con modelos de machine learning. Vas a trabajar sobre datos que tú no vas a conseguir, que ya está, es otro problema. No digo que no se pueda ya, pero es un riesgo. O sea, ¿riesgo qué riesgo? Que el día que sustentes tu tesis, tu jurado te diga, ¿los datos los has sacado del INEI? Sí. ¿Y tú qué has investigado? No, es que yo no, pero los datos no son tuyos. O sea, es como que yo agarre y diga, a ver, voy a ver cuál es la relación entre la cantidad de goles y la cantidad de cambios que realiza un equipo durante un partido de fútbol. Y para eso me voy a basar en un libro de estadísticas donde están todos los datos de fútbol de los últimos 10 años. Ya, la pregunta que te hace el jurado, ya, pero tú estás investigando. Porque estás basándote en datos que ya fueron investigados. No, que yo estoy sacando conclusiones. Ya, sacar conclusiones es investigar. O sea, te tienes que aportar conocimiento nuevo y el conocimiento lo estás sacando de cosas que existen. Yo digo que no se pueda y que vas a aportar a lo nuevo después, eso hay que darle vuelta, ¿no? Eso hay que pensarlo con calma. Acá hay 1, 2, 3, 4 y acá 1, 2, 3, 4. No le he pasado el plan distinto, pero confío en que sea tu parafraseo estimado. Esos serían mis comentarios. Bien, sigamos entonces. Eso es el caso de las variables. Un ejemplo de operacionalización. Yo tengo nivel socioeconómico. El nivel económico influye sobre el rendimiento académico, lo que llamamos lineal. El nivel socioeconómico, ¿cómo lo voy a medir? Puedo medir edad, educación, estilo de vida, capacidad de compra, nivel de ingreso. Yo determino cómo voy a medir mi nivel socioeconómico. Por ejemplo, rendimiento académico. ¿Cómo mido el rendimiento académico? Un factor podría ser la nota, promedio ponderado, pero no es el único. Puedo medir capacidad de aprendizaje de otra manera, puedo medir, porque la nota no siempre refleja el conocimiento del estudiante. No puedo tomar un examen para ver si realmente aprendió o no aprendió. Puedo medir la percepción que tiene de su propio aprendizaje. ¿Crees que es aprendido o no crees que es aprendido? No, yo ya sabía. Su rendimiento académico es falso. Yo tengo 20, pero no porque me enseñaste, sino porque yo ya sabía. Entonces, hay muchos factores que pueden entrar en el rendimiento académico. ¿Quién determina? Yo. De repente solo quiero medir con la nota, perfecto. El rendimiento académico va a ser evaluado solo con el promedio ponderado obtenido por el alumno. Listo, ya está mi operacionalización. O no, voy a tomar en cuenta esto y esto. Yo determino. De repente calidad. Calidad de un zapato. Ya. Yo lo determino como, de repente, nivel de uso, tiempo de duración, el posicionamiento de la marca, la funcionalidad, la comodidad. Calidad de la uva, tamaño, dulzor, cantidad de azúcar, cantidad de semillas, ¿no? Aspecto. Yo puedo determinar los indicadores con los que voy a determinar la calidad de la uva. Yo determino, eso lo operacionalizo yo. Yo digo cómo voy a medir mis variables. ¿Cómo mido la intoxicación de agricultores? Una variable. Tal cosa, libela. Los relaves mineros de Madre de Dios intoxican o afectan el nivel de intoxicación de los agricultores de café o de cacao de la región tal. ¿Cómo mido intoxicación de agricultores? Nivel de metales pesados en su sangre, en sus heces, califorme, nivel de plomo, manganeso, arsénico, sulfato. Yo determino. Ustedes dicen cómo van a medir. Recuerden, esta parte de variables es decir cómo van a medir. Ustedes dirán.
Y lo mínimo que les estoy pidiendo en su metodología es el proceso. Lo demás pueden ponerlo, ¿de acuerdo? Pero lo mínimo que les estoy pidiendo, digamos, para tener lo mínimo también, es procedimiento. Acá, ¿qué se hace? Se describe. Ahí ustedes describen, es un párrafo de descripción donde ustedes me cuentan qué cosa van a hacer. Vamos a hacer ejemplo de esto porque Verónica me sale. A ver, Verónica. Tú vas a investigar cuál es la influencia de la gradiente altitudinal de las redes de interacción entre Bursera graviolis e insectos polinizadores en el ACP Chapán. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a saber? ¿Qué cosa vas a hacer para ver la influencia de la gradiente altitudinal en las redes de interacción? Bursera graviolis, ¿qué es? Palo santo, es un árbol. Un árbol y los insectos polinizadores. Ya. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Primero tengo que definir transectos. Ya. Transectos para evaluar, que son como líneas. Establece la limitación de dónde vas a hacer tu investigación. Ajá. Ya. Y lo que tengo que determinar es en qué áreas, ¿no? Como voy a evaluar gradiente altitudinal, tengo que definir cada cuántos metros, cuál es mi concepto de gradiente altitudinal. Después, una vez que defina esas áreas, lo que tengo que hacer es por observación en diferentes horas del día, anotar cuáles son los insectos que visitan a esta planta. Los insectos polinizadores. Una vez que tenga toda esa data, es la única data en campo que necesito. Después esa data la tengo que procesar con el programa R y ya con R. Y tengo hay unos índices que me permiten establecer la estructura de la red de interacción y también hay otros paquetes estadísticos que me permiten analizar la influencia de la gradiente con las redes de interacción. Eso que acabas de decir es la descripción del procedimiento. O sea, me describes qué vas a hacer. Voy a hacer esto, voy a medir, voy a delimitar, luego voy a observar, luego voy a tener la data, la voy a procesar en R y me va a establecer con el módulo tal y el módulo tal el resultado. Esa es la descripción del procedimiento. Pues dependerá, por supuesto, de cada institución. Claro, en el caso de Verónica hay que tener claro qué vas a hacer, porque si no va a estar complicado que describas el procedimiento. Soto. ¿Quién está acá? Fabricio, ya lo habíamos visto. Santiago. No hay Santiago. Jessy. A ver, Jessy. El problema es en qué medida la labranza de conservación afecta la retención de metales pesados en la agricultura de la región Ando. ¿Y qué vas a hacer para saber en qué medida la labranza de conservación afecta la retención de metales pesados? ¿Vas a ir a qué lugar? ¿Vas a observar por cuánto tiempo? ¿Qué cosa vas a describir? Bueno, es un área que como hay varios tipos de prácticas de conservación de suelos, entre ellas está la labranza de conservación. Pero lo que he investigado es que también la labranza de conservación se divide en otros 3 tipos. Eso lo vas a hacer en tu operacionalización. ¿Cómo vas a establecer la labranza de conservación? Tendrás que operacionalizar. Puede ser A, puede ser B, puede ser C. Después de eso voy a observar en qué medida, de qué manera la concentración de metales pesados dentro del suelo varía, ¿no? Digamos que puede aumentar o puede reducirse. Ya. Para medir los metales pesados hay varias metodologías, ya veré cuál. Claro, tendrás que usar una y ponerle tu método, o utilizar la metodología tal. Ese es el procedimiento, la descripción. Que es lo mínimo que les voy a pedir en el trabajo final, como habíamos acordado al comienzo de esta sesión de aprendizaje. Siguiente. ¿De acuerdo? Métodos de recolección de información. Aquí ponen lo mismo, todos los trabajos de investigación tienen lo mismo. Fuentes primarias, fuentes secundarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Trabajo de campo, datos de la realidad. ¿Qué son las fuentes secundarias? Publicaciones anteriores. Si tu trabajo solo es de revisión de literatura, pues solamente va a tener fuentes secundarias. Si tu trabajo es full experimental y no se ha hecho antes, ni hay marco teórico anterior,
ni antecedentes, entonces es full fuentes primarias. Pero lo normal es que sean ambas. Te basas en teoría y que saques hasta la realidad también. Y por último, denuncias, no describes, enuncias, ¿no? Mencionas todos los instrumentos, materiales y equipos que vas a utilizar. Necesito un laboratorio, necesito un frigorífico, necesito un tractor, necesito drones, necesito, no sé, reactivos, necesito voltímetros, necesito termómetros, necesito barómetros. ¿Qué necesito? Lo que necesite deberá estar establecido en tu material y equipos. Con una lista de realidad. Y eso es todo. ¿De acuerdo? Profesor, O sea, dime. un caso que, por ejemplo, en un caso solo voy a utilizar el paquete como el auto, así, o no es necesario mencionarlo. No, pero el paquete R tienes que ponerlo. El R, la versión. Se sobreentiende que necesitas una computadora, puedes ponerla, no me gustaría además poner una laptop suficientemente potente para manejar tu información. Pero con el software R se entendería que vas a utilizar una computadora. Que puede ser esa laptop, puede ser cualquier computadora. Entonces, regresando aquí, ¿de acuerdo? Miren, todo esto que habíamos puesto, que tiene la metodología, ¿ya? Solo es enunciativo, solo se describe método, variables y procedimientos. Todo lo demás se enuncia. Otro ejemplo, la presente, así debería estar escrita una metodología completa. La presente investigación se realizará en la provincia de Carabalí y tendrá una duración de 16 semanas. Tendrá un diseño prospectivo experimental, ¿no? Con un universo de, no sé, 3.500 árboles de eucalipto aproximados en el bosque tal, ¿no? Donde se tomará como muestra 125, su muestra. Dependerá, por supuesto, de lo que esté investigando, ¿de acuerdo? Aparte, ¿no? Se utilizará el método tal para medir la altitud de los árboles y el método tal para medir no sé, el nivel de nitrógeno del suelo. O sea, lo que van a utilizar, ¿de acuerdo? Si es que van a utilizar métodos establecidos. Si van a utilizar un modelo matemático, pues se elaborará un modelo matemático, ¿no? Basado en la estrategia de Machine Learning para medir tantos variables. Las variables de estudio están en tu problema. Dime cómo las vas a medir. Procedimiento, describes. Es un párrafo de descripción. Voy a hacer esto, luego voy a hacer esto, luego esto, luego esto, y luego esto. Voy a comparar y voy a hacer un estudio correlacional con SPSS. Voy a utilizar R para establecer la influencia de una cosa con otra cosa. Voy a usar Python, ¿no? O lo voy a usar a manito, y voy a usar mi lapicero y voy a calcular a mano. No sé, como tú quieras, pero lo describes. Método de recolección de información, ya sabemos, primarias o secundarias, y descripción de materiales y equipos. Todo eso conforma la metodología, que es un planteamiento. Recuerden que estamos en el proyecto. Uno dice, este es el método que voy a utilizar. Ahora, ¿qué pasa si vas a la práctica, comienzas a hacer tu tesis y te das cuenta que ese método no lo puedes usar? O te das cuenta que ese método no es bueno para medir lo que quieres medir, que es mejor otro método. ¿Qué pasa? Te entercas, no, tu proyecto ya está aprobado. Traes tu proyecto ya listo, tu plan ya está aprobado. Pero te das cuenta ya en la ejecución de que hay algo que no encuadra, de que hay algo que no falla. ¿Qué tienes que hacer? Si el cambio no es traumático, es decir, mantienes tus variables, mantienes tu problema, lo que te haces es un ajuste del proyecto. O sea, simplemente haces lo que tienes que hacer y al final sustentas diciendo de que en el campo se encontró esto y que por lo tanto se cambió a este modelo, a este método o a esta estructura diferente, que no esté en el proyecto pero que solucione el problema. Lo dice y se explica. Eso es perfectamente válido, porque uno no sabe qué puede pasar en el camino de la investigación. Pero si cambian tus variables, si cambia el objetivo, si cambia algo fundamental, allí sí tienes que proponer un cambio de proyecto y replantear tu proyecto de nuevo y hacer que te lo aprueben. Recuerden que un proyecto es un plan, es como un itinerario de viaje. Si tú vas un día a Europa, compras tu tour, te cuesta, no sé, $5.000 por cabeza y te vas a estar 20 días paseándote por toda Europa. Ya,
te dan tu cronograma. El día tal vas a llegar a Madrid, al día siguiente vas a ir a Barcelona, de ahí a los 2 días te vas a ir a Burdeos, de ahí te vas a ir a Roma, de ahí vas a entrar a París, en fin, te hacen tu plan. ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si cae nieve? ¿Qué pasa si el carro choca? Nada, se ajusta el itinerario y sigues adelante, ¿no? Y vas lo alcanzas por donde puedas alcanzar. O sea, eso pasa. Un plan, un proyecto de investigación es igualito, es un proyecto. Va a haber ajustes cuando ya estés haciendo la investigación en el campo. Pero sin el proyecto, pues no sabes dónde ir, ¿no es cierto? O sea, de repente no pasa nada y todo sale bien en el proyecto, también puede pasar. Pero no lo sabes. Listo, eso sería el caso de la metodología. Preguntas. ¿Claro? Al comienzo de la sesión les expliqué lo del trabajo final, que ya está puesto en Moodle, por si acaso, lo pueden ver ahí. Está descrito cada una de las partes, está la fecha en que deben enviarlo y subirlo a la plataforma. Fuera de esa fecha no hay lugar a reclamos, por favor. Dime. O sea, ¿que acá es solamente el trabajo final o va a haber otra práctica? Hoy les voy a hacer otra práctica, que es la penúltima. Ya, La última es la materia de consistencia, que ustedes van a luego explicar. Dime. Ya, en esa última igual va a tener usted cambiar una estructura para rellenar. En esta séptima sí, la otra también, sí, las dos. En teoría ya con eso tenemos todo para ensamblar nuestro. O sea, respecto a la parte final del método, un ejemplo de cómo redactarlos, de tal procedimiento, tal método, eso también puede ser. Esa es la práctica que le voy a dejar. Claro, consiste en la definición. Profesor, la parte de recolección de información, fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿cómo lo menciona bien la descripción? O sea, voy a recolectar información de artículos. No necesita ser detallado. Simplemente aquí tú colocas, ¿no? Se han utilizado como fuentes primarias, ¿no? La recolección de datos en tal lugar. Se va a utilizar la recolección de datos en el campo. En tu caso, la observación directa a través de un periodo de tiempo determinado, ¿no? Sobre la base de estos árboles, en la delimitación que está establecida. Y fuentes secundarias, artículos científicos indizados, informes de repente de investigaciones anteriores, no sé, lo que utilices, no tienes que poner nada más. No tienes que poner nada más. En un proyecto. Estamos en proyecto. Bien. Ahora. Viene lo que vamos a trabajar aquí. Ya va. Recuerden que su trabajo debe estar en APA. Para ello necesito hacerles unas recomendaciones. Ahora sí. Hasta ahora hemos visto APA solo en función a las citaciones. Hay algunos de ustedes que citan bien. Hay otros que todavía, en las citas que hemos visto, salvo cuando las copian y las pegan en otro lugar, todavía tienen problemas para citar. Pero bueno, ya ahí tienen que ponerle un poquito de ganas. No es muy difícil citar en APA. Simplemente se pone el año, el autor o los autores, y abajo se ponen todos los datos en el orden que ya se estableció: año, autores, título del artículo, publicación y dónde lo ubico. Datos de la publicación y dónde. O sea, no hay más, no debería complicarse la vida. Pero APA no solo es citación, APA hay más cosas, ¿no? Entonces, ya como estamos casi en la recta final del curso, es bueno mencionar algunas cosas de APA que necesitan tener en cuenta, no solo para este curso. O sea, publicar un artículo cuando hagan su proyecto de tesis, cuando hagan su artículo de revisión, cuando hagan su informe de prácticas o lo que tengan que hacer académico, van a tener que hacerlo en APA. Entonces, la idea es que lo manejemos desde ahora. En realidad, APA no es un castigo. Yo sé que para algunos de ustedes, ¡ay, APA, qué pesadilla! Odio APA, detesto APA.
APA es en realidad una forma para estandarizar la ciencia, de tal manera que nos entendamos todos. Son normas, sí, pues hay que seguirlas, no tienen que aprendérselas de memoria, pero en la medida en que las usan, las van a ir aplicando de manera más amplia. Así es la ciencia. Bien, consideraciones APA 7. ¿Ya? Algunas cosas que son solo de APA 7 que no estaban en las anteriores. Primero, incluso este puesto la página, porque APA es un manual de casi 500 páginas, ¿no? Donde la citación son unas cuantas. Es lo que más se usa, sí, pero APA no solo es eso. Una de las cosas que nos piden, por ejemplo, entrando nada más, comenzando el manual, es la importancia de la confiabilidad de nuestros datos. Nos dan una serie de recomendaciones. Por ejemplo, cada encuesta, test o pregunta que tú realices a cualquier persona para corroborar o aumentar los datos de tu tesis debe tener un consentimiento informado. Eso no era antes necesario. Yo cuando he investigado, hace años cuando he hecho mi tesis, todo, yo hacía el test o sacaba un test de otro lado, ¿no? Validaba el instrumento y luego lo aplicaba, ¿no? Lo ponía y todos me daban sus datos, yo con esos datos los ponía en el SPS y salían los resultados. Pero ya no se puede hacer eso. Si tú le preguntas a alguien, es una entrevista, un test o lo que fuera, tú tienes que, en el mismo material, ya sea un formulario, ya sea algo impreso, debe decir allí, los datos de la presente investigación se van a usar para esto, para eso. Una investigación van a ser públicos, van a ser privados, y decir la verdad. Estos van a ser los usos que le voy a dar a la información que tú me das. Segundo, acepta, o sea, confirmas, consientes darme esa información, sí o no. En un formulario tiene que marcar con su correo. Y en eso tiene que marcar sí o sí no. Si te dice no, no puedes usar esos datos. Si te dice sí, recién puedes usar esos datos. Tiene que estar obligatoriamente la información. Ya no se puede simplemente sacar datos de la realidad. Sobre todo cuando hablamos de personas. ¿De acuerdo? Otro, la ética es fundamental. Eso quiere decir, ya ustedes lo saben, no piratería, no citen sin, o sea, no utilicen información de otros sin citarla, ¿no? Y respeten los derechos de autor. De todos se respete el derecho de autor. Si cargo una foto y la foto no es mía, tengo que poner quién es el autor de la foto. Se agarra un cuadro, se agarra un dibujito, se agarra una frase, se agarra un título, debo poner los derechos de autor. Eso es fundamental también, ¿de acuerdo? Porque si no lo hago y lo descubren, mi reputación y mi trabajo se va a... Ahora, esta es una recomendación de APA, parecía del profesor, pero no es mía, es de APA. El título de la investigación no puede ser como tú quieras. No le estás poniendo título a una novela, no le estás poniendo título a un cuento, a un poema. Estás poniendo un título a tu investigación. Y una investigación científica debe tener en su título las variables de investigación y la relación entre ellos. Y eso lo hemos hecho cuando hemos trabajado título y problema. Y les he dicho, les he pedido que del problema, donde están las variables, salen el título. Pero no es porque yo quiera, es porque APA lo pide. APA nos pide que estén las variables en el título, ¿ya? A ver. APA, como digo, nos da una serie de normas. Para trabajar nuestro texto, solo podemos usar estos 6 tipos de letra. No podemos utilizar, que a mí me gusta el modelo digital de no sé qué, la letra corrida. No puede. No es el estándar de presencia. El estándar de presencia solo te da. ¿Y por qué han sido seleccionados estos 6? Y en los tamaños. Porque son las letras de mejor visibilidad y mayor legibilidad. De los tipos de letra clásicos que existen. No, por ejemplo, no puedes ponerle serif, no puedes poner letras con serif, ¿no? Con sombreritos, con cositas, no se puede. Entonces, en estos puntos, calibre 11, Arial 11, lucidad 10, Time Roman 12, Georgia 11 y Computer Modern 10. Solo dentro de imágenes, por ejemplo, dentro de tu cuadro estadístico, ¿no? Tu tipo de letra puede variar entre 8, si es más chiquita, o 14,
que es el título, por ejemplo, de tu cuadro. ¿De acuerdo? Pero, y ahí solamente calibre y área no lúcida, que son las que más visibilidad tienen, y mayormente ellas tienen cuando las achicas, son chiquitas. Bueno, o sea, esas son normas, no lo puedes hacer en donde tú quieras, tienes que usar una de esas leyes. Otra cosa importante aquí. No es que mis títulos los voy a hacer en calibre, mis párrafos los voy a hacer en Arial, ¿no? Y mis referencias las voy a hacer en lúcida, ¿no? No. Escoge una y para todo un trabajo, todo. No hay diferencia, ¿no? O sea, antes sí había diferencia, las referencias se ponían en una letra un poquito más chiquita. No. Todo tu trabajo, todo tu texto, todo tu proyecto, todo tu artículo debe estar en una sola letra, una de esas. Todo, desde el título, no, que el título es más grande, no, el título no es más grande, el mismo título de letra. ¿De acuerdo? Todo el trabajo. Escoge cuál, pero escoge el mismo. Todo el trabajo debe estar en doble espacio, todo el documento. No, pero mis referencias están a un solo espacio. Mal, tienes que ponerlas a doble espacio. Todo el trabajo está a doble espacio. O sea, entre línea y línea, doble espacio. No espacio simple ni un medio, sino doble espacio. Todo el trabajo. Con excepción de la página de título, donde puedes poner más espacio, porque tienes que hacer este cuadradito, tu título, tu carátula, ¿no es cierto? De tu tesis o de tu proyecto, de lo que fuera. Y dentro de las tablas y notas, solo dentro de las tablas y las notas a pie de página puede ser un espacio. Pero después todo tu trabajo debe estar en doble espacio. No más tampoco, ¿no? A veces le ponen 14 puntos para que ocupe más espacio, que sea más grande mi tesis. No. Los títulos que hemos visto nada más. Los márgenes han cambiado. Antes eran 3, 3, 4, 4. Ahora son 2,54 por lado, asumiendo de que va a ser un documento digital. Si lo vas a empastar, si la universidad te pide que lo empastes, al lado izquierdo se aumentan a 3,81 centímetros. Es un estándar. ¿Para qué? Para poder encuadernar. Pero si no vas a encuadernar, o sea, la versión digital que se difunde y que se sube a los repositorios, y a final de cuentas que es la que se presenta, debe estar a 2,54 por lado. El Word ya automáticamente le pone esta medida, 2,54 por lado. Bien. Profesor, un ejemplo de todo en el Word. Vamos a Word. ¿De acuerdo? Normalmente cuando yo escribo, aquí hay un solo espacio. ¿Cómo determino esto? Vengo para aquí, acá dice párrafo, acá está sencillo, 1,5, doble espacio. Este es el doble espacio y hay que cortar. Todo debe estar en doble espacio. Las referencias, todo debe estar marcado en doble espacio. Doble espacio. No hay nada más complejo. Por ejemplo, esta es una novedad de la paciente que antes no había. Normalmente hemos estado acostumbrados a trabajar justificado derecha e izquierda, para que esté derechito a los dos lados y esté bonito y se vea visualmente bonito nuestro trabajo, como los libros. APA nos dice no, ya no tienes que justificar derecha e izquierda, solamente se justifica a la izquierda. A la derecha debe estar como bandera, hasta donde llegue la palabra y se corta, no alineado acá y alineado acá. Profesor, pero se ve feo, no importa, no es una decisión estética, es una decisión de no cortar palabras al final de una línea, porque para cuadrarlo, ¿qué hace normalmente el Word? ¿No? O bien te disminuye el espacio entre palabras, o bien te amplía el espacio entre palabras, o bien corta una palabra con un guión y la mitad de la palabra la manda para abajo. Haz una de esas tres cosas, el Word, para cuadrarte todo tu justificación. Entonces te dicen no, porque eso genera un problema en las lecturas de inteligencia artificial y en la búsqueda de datos de los algoritmos. O sea, es una cuestión moderna, no es una cuestión, pero profesor, ¿por qué? A mí me gustaba que se vea bonito. Ya, pero que se vea bonito es secundario. Que los buscadores de ciencia, los buscadores de datos, los algoritmos de búsqueda y las inteligencias artificiales
y no tengan problema en leer con claridad lo que estás poniendo, es más importante que leer. Entonces, no se dividen ya las palabras al final en la línea con un guioncito y la otra mitad, no. La palabra completa. Si es muy larga, bajará y se verá mal, pero está bien, ¿no? Y si es muy pequeña, pues ahí quedará, ¿no? O sea, entrará. Solamente se alinea al guión. Cada párrafo debe tener una sangría de 1.27. El inicio de cada párrafo. No se entiende. También el 1.27 está automáticamente planteado en el Word, ¿no? Eso quiere decir que si este es un párrafo, pongo punto, este párrafo debe empezar con una sangría de 1.27. O sea, un tab. ¿Cierto? Cada párrafo debe estar con la sangría de 1.27. Automáticamente ya lo pone 1.27 cuando presionan la tecla Tab, ¿no? Es la que está a izquierda encima de las mayúsculas. Eso ya lo saben ustedes, pero antes que me pregunten mejor lo digo. Ahora, miren estas recomendaciones, no las hago yo, las hace APA. En la página 113 hay un capítulo completo de un montón de páginas, de 40, 50 páginas que hablan de esto. ¿Y qué nos dice? Todo lo que hemos recordado y visto en la primera parte del curso. En la primera parte del curso, eso que estábamos recordando, lo que ustedes han hecho en secundaria, nos dice, ¿no es cierto?, que el texto debe ser claro, que los enunciados y los párrafos deben ser breves, como hemos estado repitiendo seguidamente, que no haya redundancia, que utilicemos el lenguaje formal, que no utilicemos el sentido figurado, porque el sentido figurado puede ser interpretado de varias maneras, así que debemos ser precisos. No debo utilizar frases metafóricas en ciencia, ¿no? O sea, no debo decir, las personas llegaron y al ver el problema se congelaron. No, ese congelaron es figurado, no se congelaron. En ciencia tengo que poner se paralizaron, se quedaron mirando, o sea, no puedo poner se congelaron, porque es un sentido figurado, ¿de acuerdo? Curiosamente, APA 7 tiene un cápite que habla sobre recomendaciones de los problemas de género que se pueden presentar. Miren cómo la ideología llega a la ciencia. ¿Qué nos dice APA? Si no sabemos de qué género es una persona que de repente nos está dando la información, debemos de preferencia usar un género neutro. Pero si la persona se autodefine como lo que quiera autodefinirse, debemos respetar su autodefinición y su autopercepción. ¿De acuerdo? Si él te dice, si tú ves que parece chico, pero él te dice yo soy ella, tienes que poner ella. Al revés también. Y te dice yo soy no binario, dime ella, pones ella. O sea, sí, cómo se autopercibe. Esa es la recomendación que te da, ¿no? Te dice, respeta la autopercepción de las personas de género fluido. Ya, o sea, caballero. Puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero es una recomendación APA. Está en las normas. Entonces, así es. ¿Qué vamos a hacer? Todo esto, mire, le dedica 45 páginas APA para todo lo que hemos hecho en la primera parte. Todo eso que dice, profesora, que era acá, si yo lo digo está en primaria. Ya, eso no lo digo yo, eso lo dice APA. APA te explica, usa el punto para tal cosa, las comas deben usarlas aquí, las paréntesis no las uses asá, las comillas usarlas de esta manera. O sea, te dice todo lo que hemos hecho rápido y hemos recordado lo que ustedes sabían, ya, eso está en APA. La ortografía, la importancia de escribir adecuadamente cada una de las palabras, el uso de las mayúsculas, el uso de las cursivas, el uso de abreviaturas, los prefijos y sufijos, las normas que hemos establecido, que hemos hecho en la primera parte donde no venían y se dormían, ya, bueno, pero todo eso es en APA, no me lo he inventado yo. ¿Ya? No es el espejo, el profesor García que está haciendo cosas de primaria, no, tenga. Otra cosa. Las tablas, esa es otra modificación de APA 7. Todas las tablas que ustedes pongan en un trabajo de investigación deben tener estas características.
No se puede hacer tablas de otro lado. Si tú agarras una tabla de otro lado, tienes que adaptarla a este formato para poder ponerle un trabajo de investigación. ¿Qué implica el formato? No líneas verticales, solo líneas horizontales. No hay líneas que dividan. ¿De acuerdo? Solamente líneas verticales. Toda tabla debe tener un número. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 85, tabla 523. Con un número. En negritas, en el mismo tipo de letra. Tabla. Luego en cursiva, el título de la tabla. Parámetros de composición y sus números. Y luego la tabla, solo con líneas horizontales. Y al final, sí o sí, la fuente. ¿Qué pasa si yo he hecho la tabla? ¿Qué pongo acá? Elaboración. ¿Ah? Elaboración. Elaboración propia. No se hace elaboración propia. ¿Ah? ¿Cómo? No pongan elaboración propia. Todo el trabajo es de ustedes. La tesis es de ustedes. El artículo es de ustedes. Si ustedes ponen una tabla que han hecho ustedes, no tienen que poner nada. Se sobreentiende que es de ustedes. Solo cuando no es de ustedes, ustedes tienen que citar. ¿De acuerdo? Cuando ustedes han sacado la información de otro lado, entonces ponen el autor, ¿no? El autor, el año, igual como se cita normalmente en APA. Ahora, ¿qué pasa si ustedes han elaborado la tabla, pero la han usado, no la han elaborado con datos de ustedes, sino que han sacado una tabla de acá y otra tabla de acá, los datos del INEI, y yo elaboro mi tabla, con otros datos, con 3 datos, con 4 datos diferentes. Yo la elaboro. ¿Es mía? No, los datos no son míos. Yo tengo que poner acá tabla elaborada con la información de fuente tal, fuente tal, fuente tal. ¿De acuerdo? Eso es, si no estoy incluyendo en piratería, los datos no son míos. Así yo hago la tabla. La tabla está como... está diferente. O sea, no tiene celdas, creo. Eso, ¿cómo se hace? Eso se pide que lo... O sea, ¿cómo haces esta tabla? Le borras las líneas horizontales. Pero eso es obligatorio. Obligatorio. Y tú le pones tablas acá, te lo van a ver, las tablas no siguen tablas. ¿No? Y por eso lo borras, pues. Dime. ¿Pones nota inclusive así? Sí, fuente. ¿Puedes poner nota o fuente? Sí, fuente, pero no está inclusiva. Normalmente todos ponen inclusive. No, si pones nota va en cursiva. Acá la fuente la pones normal, no va en cursiva. Pones la fuente. La fuente aquí es Juárez 2023. Ya en tu bibliografía y pones raro, donde la publicación va a estar en cursiva, normal. Pero acá como si estás en tu trabajo, ¿no? El año y el autor. O si son varios autores, el primer autor es tal. Nada más, es lo que pones acá. Cuando hacen tablas, me dicen cómo. Ustedes manejan el Word, ¿no es cierto? Simplemente ponen las tablas que quieren y borran las líneas. En este caso hay que borrarlas horizontales, ¿cierto? Solo hay que borrar todas y luego poner solo las verticales, línea por línea, y solamente van a quedar las líneas verticales, nada más. Acá están las tablas igual, pero solamente con líneas verticales, o las en Excel igual, no queda otra. Eso es lo que nos pide APA ahora, este tipo de tablas. Tablas con colorcitos acá, no, olvídense los colorcitos. Las figuras igual, ¿no? Todos los dibujitos, fotos, cuadros estadísticos, cuadros de correlación, indicadores, mapas, ¿no? Cualquier figura que no sea específicamente una tabla de datos se considera figura. Igual, todas deben estar numeradas, 1, 2, 3, 4, hasta todas las que haya. ¿De acuerdo? Igual, la figura en negritas, el título en cursivas, luego la figura, acá es donde se pone lo mismo. Este título puede estar hasta 14 puntos y estas letras chiquitas pueden estar hasta 8. Recuerden que vimos ahorita en las imágenes, ya, acá sí. ¿Ya? Igual, fuente y autor. Todas las imágenes deben tener título y número.
Ahora, acá hay algunas recomendaciones que nos da APA que también son importantes. ¿Ya? Recuerden que hicimos una pirámide de lo más importante, están los artículos indizados de alto impacto y lo más abajo son las publicaciones sin revisión de pares. Ya, eso te pide APA. Dice que prioricen las publicaciones en función a aquellas que son más científicas y son más recientes. De preferencia, debes la mayoría de tus fuentes ser de los últimos 5 años y de fuentes científicas, de la mitad de la pirámide para arriba. ¿Ya? Eso es, hay que priorizar. Si haces una tesis solamente con datos no científicos, no tiene soporte científico tu tesis. Evitar publicaciones depredadoras. Esto lo pide APA 7, cosa que no se pedía tampoco en APA 6. ¿A qué le llama publicación depredadora APA? A aquellas publicaciones que parecen ser científicas, pero no lo son negocios. Le llama depredadoras porque con APA depredan la ciencia, ¿no? La destruyen. Cuando ustedes publiquen su tesis, o si es que han publicado un artículo o cuando lo publiquen, va a ser común que reciban un correo un día a su correo de referencia, a su correo de la universidad. Un correo me ha pasado, a varios profesores de acá también les ha pasado, que te mandan y te dicen, bueno, somos una editorial española, con un nombre, editorial, no sé, madrileña. Somos una editorial española y hemos visto tu trabajo tal, te ponen el título de tu trabajo, que ha sido publicado en la plataforma de la Universidad Agraria, o en la revista tal, o en lo que fuera. Y queremos invitarte a publicar un libro con nosotros, ¿no? Ese libro en este formato, a ti no te va a costar absolutamente nada, ¿no? Solamente lo publicas y las ventas, tú vas a recibir un porcentaje de la venta, se va a vender en Amazon, no sé dónde, y hay muchos profesores, incluso profesores de la agraria, que han caído, ¿no? No porque te estafan, pero se apoderan de tu producción intelectual, ¿no? Entonces, al margen de que sea verdad o no sea verdad, que en la mayoría de casos es cierto, simplemente piden los datos y lo publican ellos. Ahora es muy fácil publicar en plataformas virtuales. Eso no tiene ningún valor científico para ti. Eso no va en mérito a tu trabajo científico. Claro, qué bacán, me han publicado en España, puedes decirlo, pero a nivel de ciencia no tiene ningún valor porque son empresas que lo que hacen es eso, es decir, son comercios, ¿no? Que venden, o sea, te piden tu información como académico y luego ven a quién se la pueden vender y por supuesto ellos cobran por lo que has hecho. Claro, tú haces un libro, pero ellos cobran bien. Si lo pueden vender, ellos son los que cobran. Y si tú quieres tus libros, tienes que comprárselos. Tienes que comprarlos. Tus libros te dan un precio especial, claro, te los compras. Ese es uno. Otro tipo de publicaciones depredadoras son las revistas científicas que logran estar en un catálogo y luego comienzan a vender posiciones de artículos. Hay varios. Lamentablemente la ciencia para mucha gente también es un negocio. Entonces, hay publicaciones que, por ejemplo, se portan bien, digamos, ¿no? Que vamos a hacer un negocio. Nos juntamos y hacemos una revista científica, ¿ya? Entonces cumplimos todas las normas durante 1 año o 2 años para estar en un catálogo importante, digamos, de cielo para arriba. Y una vez que ya lo hemos logrado, ya nos aceptaron en cielo, ¿no? O en otra, vendemos espacios. O sea, conseguimos ya un artículo y ofrecemos, ¿quieres publicar como parte autor de este artículo? Ya, 3.000 euros. Entonces tú pagas 3.000 euros y yo te coloco como coautor sin haber hecho nada. Eso hay muchas revistas que te venden espacios, ¿no? Hace un par de años creo que salió en televisión un escándalo de una universidad privada, ¿no? Que tenía varios profesores que habían publicado pues, con 20 personas más, chinos, tailandeses, filipinos, alemanes, ¿no? Un artículo científico, ¿no? Y él era abogado y había publicado algo sobre biología, ¿no? Se había publicado en Scopus y era pues el número 18 de 19 personas, ¿no? Entonces eso es, ¿cómo le llaman? La fábrica, no me acuerdo cómo le pusieron un nombre mediático. La fábrica, ¿no?
Entonces, la granja de artículos. Entonces, eso se da, eso va en demérito del investigador. No hagan eso, ¿no? Porque si se llega a descubrir, pues su prestigio como investigador se va al tacho de basura, ¿ya? Evitar, y la describe todavía APA, te menciona, ¿no? Ahora, vuelve al comienzo, todo lo que nos dijo al comienzo APA, al final nos vuelve a hablar sobre la verificación de criterios éticos. Nos da más énfasis en eso. Ya no solo pregúntales el consentimiento firmado, ya no solo utiliza información real, ya no solo pon siempre cita de todo lo que no. Pide permiso, tienes que pedir permiso. Si yo voy a hacer una investigación en la agraria, yo tengo que tener una carta que tengo que incluir en mi informe final, donde el rector de la universidad o el vicerrector de la universidad me autoriza a hacer la investigación en la agraria. Tengo que tener un permiso. Si lo voy a hacer en una empresa, si voy a investigar o alguna municipalidad, tengo que tener un permiso. Si voy a usar, de repente yo encuentro un test, ¿no? Lo de gestión, que paran encontrando test de percepción. Encuentro un test, lo encuentro en una investigación. ¿Lo puedo usar así nomás? No. Yo tengo que enviarle un correo al autor del test y pedirle que me autorice a utilizar el test en una investigación. Hay quienes te contestan y te escriben, sí, ok, úsalo. Ese correo que te manda, tienes que incluirlo como parte de tus criterios éticos en tu informe final. O sea, yo no lo usé, yo no lo robé, yo no lo pirateé, así lo cité, pero me autorizaron, acá está, me autorizaron a usar este test, me autorizaron a usar este método, me autorizaron a entrar a la tarjeta, a entrar a esta comunidad. Yo tengo autorizaciones y permisos de los lugares, de las situaciones, de los métodos, de los instrumentos que estoy utilizando. Debo tenerlo. Con la intención de respetar los derechos de autor. De eso se trata, ¿no es cierto? Así como nosotros queremos también que nos respeten nuestros derechos de autor. ¿Qué tengo que asegurar además? Algo que no había en APA 6. Confidencialidad de los datos. Acá les cuento un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero estudiar en la agraria, cómo el nivel de autoestima del estudiante afecta su rendimiento académico. Supongamos que quiero estudiar eso. Antes, hace 10 años, yo hubiera puesto, ¿no? De repente, influencia o efecto del nivel de autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Nacional de Agraria. Esa sería mi investigación. ¿Puedo hacer eso en la actualidad? No, no puedo. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque la información es sensible. ¿Qué pasa si en mis datos yo encuentro que el promedio de la autoestima de los estudiantes modernos es bajo? Una universidad de depresivos. O de repente encuentro que es muy alto. Una universidad de ídolos. ¿No? Entonces, como son datos sensibles que permiten catalogar una situación, una institución o persona, yo ya no puedo poner eso, yo tengo que poner en anónimo. Mi investigación debe llamarse efecto de la autoestima en el rendimiento académico de una universidad pública peruana. La investigación la voy a hacer en la agraria, pero en ningún momento en mi investigación voy a mencionar a la agraria. Va a ser una universidad pública. Voy a poner sus datos, voy a poner información, tratando de mantener confidencialmente la identidad de la universidad, para que no la catalogue como investigación de cualquier cosa que no esté dentro de su buena imagen o lo que fuera. Sobre todo cuando estoy investigando cosas que tienen que ver con la imagen, ¿cierto? O sea, imagínense que yo quiero estudiar, pues, no sé, la calidad de la leche. Y resulta que la calidad es mala o lo que fuera, perjudico a la institución. Por eso mejor la calidad en una universidad pública. Entonces, mantengo la confidencialidad de los datos, del tipo de persona, del colegio, de la empresa, ¿no? Una empresa de Lima, una empresa de productos farmacéuticos, ¿verdad? Ya no pongo la empresa, mantengo la confidencialidad de los datos. Eso es lo que hay que tener en cuenta también. Ahora, se ha vuelto en ese aspecto la ciencia muy restrictiva, ¿no? Hay que pedir permiso para todo, hay que tener cuidado con la información de confidencialidad, hay que tener muchos criterios éticos
Y si bien es cierto, los detectores de inteligencia artificial todavía no han alcanzado un nivel óptimo, como el Turnitin en lo que es similitud de textos, así como mejora la IA, también van a mejorar los sistemas de detección. Cuando ustedes presenten su tesis, tengan cuidado, ¿de acuerdo? Como les dije, el trabajo, como les mencioné temprano, los trabajos que ustedes presenten va a pasar primero por un filtro de Turnitin para evitarlos copiar y pegar, parafrasear, lo único que tienen que hacer es parafrasear, no se complican la vida. Y va a pasar el GPT-0, ¿no? Que es el detector, por lo menos el más eficiente hasta ahora de detección de inteligencia artificial. Y así que por favor, no les estoy pidiendo mucho texto, no son grandes páginas que tienen que escribir, ¿no? Utilicen el ChatGPT, resuman, sinteticen y luego eso para hacerlo y siguen. Esa es la forma, digamos, ética con la cual tienen que utilizar la inteligencia artificial. Preguntas. ¿No hay? Todo claro. Nunca sé si cuando no me preguntan está todo claro, no me han escuchado en absoluto, no les interesa en absoluto, algo debe pasar. Bien, entonces, ¿qué les voy a pedir ahora? En el Moodle, más tardecito, voy a subir la práctica número 7, penúltima práctica de este curso. La práctica número 7 les va a pedir nombre, le va a pedir título de su investigación, que ya lo tienen, les va a pedir estructura de su marco teórico, solo la estructura. Recuerden que vimos una estructura que contenía variable 1, variable 2, variable 3, variable n y luego delimitación. ¿Recuerdan esa estructura? Ya, pero con sus variables, ¿no? Estructura, ¿no? Solo la estructura, un súper fácil, solo la estructura. Y luego su párrafo de metodología, donde le estoy pidiendo procedimiento. ¿De acuerdo? Un párrafo, con por lo menos el procedimiento de lo que van a hacer, de lo que hemos hecho. Con eso ya básicamente solo nos falta la matriz. ¿Cómo? La matriz de consistencia, que la vamos a trabajar la próxima semana, ¿no? Y que ustedes luego de hacerla vamos a tener una sesión para que ustedes la sustenten brevemente. Recuerden que eso lo habíamos quedado, ¿no? El curso de argumentación implica que ustedes proyectan su matriz y me explican. A ver, ustedes van a tener, no se preocupen, no es la exposición, no es la termina internado, ni con vestidos, ni con corbata. No, 3 minutos que se van a parar ahí adelante y van a explicar su matriz de consistencia. Bueno, les voy a explicar cómo lo van a hacer, porque hay muchos que ponen la matriz y comienzan a leerlo todo, ¿no? No sabemos leer, no es necesario que lo lean, sino que sustenten la consistencia de la matriz. Y les voy a explicar la próxima vez que hacemos matriz, les voy a explicar cómo debe sustentar. Y ahí quedamos listos para una clase más antes de su examen final. Luego, perdón, la presentación de trabajo, luego la siguiente que es la presentación de trabajo y el examen final que es la sustentación de su trabajo. Quería preguntar si la matriz de consistencia era la exposición de la matriz de consistencia en el mundo que trabajo final. No. O sea, la matriz de consistencia la van a hacer. Ustedes la van a traer y la van a explicar. Esa es la práctica, la última práctica. O sea, traen su matriz y la explican. ¿Por qué? Porque en la matriz lo más probable, o sea, va a pasar que algunos de ustedes hagan su matriz y la van a hacer perfecta y va a estar todo bien. Y vengo con mi sellito de estrellita, te pongo en tu frente y te digo, muy bien. Después te daré tu caramelo, para hacer tu gomita verde. Pero normalmente eso no pasa con todos. Más de la mitad normalmente suele haber problemas en la matriz, ¿no? Entonces, la idea es en esa práctica solucionar los problemas de la matriz. Mira, acá no pongas eso, no es necesario. Mira, acá utilizas este nombre variable y acá está usando otro nombre variable. Eso le quita la consistencia a tu matriz. La idea es que su matriz, después de esta sesión, donde ustedes van a explicar, fuera, aparte de mis preguntas, esté ok. Cosa que esa matriz ya corregida la pueden agregar a su trabajo.
ya sin errores. Porque la idea es que su borrador al final sea consistente, que esté bien hecho. No se trata de jalarlo, ¿no? Sino se trata de que lo hagan bien. Ese es el objetivo. Entonces ya, cuando presenten el trabajo, ya lo que quedará es la evaluación final, ¿no? Estamos terminando como habíamos quedado, la entrega de trabajo es el 1 de julio. Que se dan cuenta hasta 3 semanitas. Pero ya casi todo lo hemos hecho. Básicamente lo que tienen que hacer es buscar un poco de información y hacer unas paráfrasis en su marco teórico y lo demás ya está. Y ajustar las cosas que estamos observando, si es que pueden. Dime. Para la presentación del trabajo final es solamente recopilar lo que ya hemos avanzado, ¿verdad? Solamente el documento. Darle forma, que todo coincida en el documento, en el formato que nos pide APA y que nos pide la universidad, ¿no? Y era agregar algunas cosas, ¿no? Que era básicamente ya lo que no hemos hecho, pero que les ha recomendado que hagan, que es que busquen información y citen y parafraseen tanto en su marco teórico como en el antecedente. Básicamente eso, porque todo lo demás ya va a estar. Todo lo demás ya lo hemos hecho juntos. En teoría, bueno, los que han estado viniendo temprano, los que hemos estado realizando juntos sus trabajos, ¿no? Porque hay algunos que o llegan muy tarde, entonces no vemos su trabajo, por ahí están, o no vienen, y el último día de clase, el día de la presentación, me van a dar un trabajo donde el problema está mal. Y si el problema está mal, todo lo demás también está mal. Entonces, la idea es pues ir avanzando, ¿no? Problema listo, vamos al objetivo. Objetivo listo, vamos al hipótesis, ¿no? Entonces, todo está ordenadito y encajado. Esa es la idea de esa locura, ¿no? Pero bueno, no los puedo obligar, pues, ni a venir temprano, ni a venir, ni a estar despiertos, ni a prestar atención. No los puedo obligar. Solo puedo velarme el día que los haga. Bien, eso sería todo por hoy. Más tarde les estoy dejando. ¿Hasta cuándo les doy clase? Domingo. Domingo.